Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy en la iglesia, como un alto en el camino que se hace en la liturgia, a los santos Pedro y Pablo, apóstoles. Y sobre todo celebramos su martirio en una sola fiesta. Hay otros momentos en que celebramos solo a Pedro y celebramos solo a Pablo, pero hoy juntos celebramos su martirio. Ambos dieron su vida como testigos de Jesucristo. Ambos amaron a Jesús con todo su corazón y dieron testimonio de Él hasta dar la vida por causa de la verdad. En este contexto, pues, podemos pensar en estas dos figuras que a veces nos las presentan como opuestas, pero yo creo que en sus diferencias también son dos figuras complementarias. También los han llamado las dos columnas de la iglesia. Y entonces nos ponen algunos datos de Pedro y algunos datos de Pablo muy diferentes, pero muy complementarios a su vez. Recordemos que Pedro es el primero que da testimonio de Jesús como el Hijo de Dios, lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Pero Pablo es el que va a interpretar la fe y la va a llevar a los gentiles, mientras que Pedro es el que funda en el nombre de Jesucristo la iglesia naciente en Jerusalén, ¿verdad? Y así podríamos ir mirando diferentes aspectos de Pablo y de Pedro, y sin embargo el Señor les permitió confluir en algo común, que es precisamente, como les dije hace un momento, su fe en Jesús, su amor apasionado por Jesucristo. Y eso es lo que nosotros queremos celebrar hoy en la iglesia, ese amor apasionado de estos hombres por Jesús, esto que llamamos que la iglesia es apostólica, fundamentada en los apóstoles del Cordero, en los que lo siguieron a Él, en los que Él instituyó, y en Pablo, que el Señor lo eligió de una manera particular y le entregó esa misión de ser testigo del Evangelio. En este contexto escuchamos ese texto del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Están en Cesarea de Filipo. Cesarea es una ciudad, digamos, semipagana. Sí, tiene alguna influencia judía todavía, pero está en ese contexto. Jesús se halla como apartado en esa región y hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús no se presenta como vanidoso. Vengan, díganme todo lo bonito que dice la gente para yo sentir que estoy haciendo lo correcto y entonces para sentirme feliz y que la gente me admire. No. La pregunta de Jesús va un poco hacia mover el corazón de los discípulos un poco y que descubran quién es en verdad Él, o si son capaces de descubrir quién es Él. Entonces la primera pregunta es, ¿quién dice la gente? Es decir, los que no caminan conmigo, las multitudes, los que me han visto por ahí de paso de vez en cuando, ¿qué dicen de mí? Y entonces los discípulos le contestan al Señor, bueno, algunos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, la gente ve a Jesús, pero no ve en Él lo que el Padre nos está revelando. No ven en Él al Mesías, al Salvador prometido. No ven todavía claramente que en Jesús el Padre nos está diciendo su última palabra. No. Ven en Él algún parecido, alguna semejanza importante con esos personajes importantes que le precedieron. Después de que los discípulos le dicen a Jesús lo que la gente dice, entonces Jesús le dice, bueno, está bien que la gente diga esas cosas, porque ellos no han vivido conmigo, porque ellos no han caminado conmigo, porque ellos no han sido testigos privilegiados de lo que yo en la intimidad les he enseñado a ustedes. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, mis discípulos, y yo quisiera, mis hermanos, en este momento, que la pregunta la tomáramos para nosotros a ver qué responderíamos. Hoy el Señor te dice a ti con nombre propio, ¿quién dices tú? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Eso le pregunta Jesús a sus discípulos, pero también nos lo pregunta hoy a nosotros. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús?
Cuando la gente nos pide razón de nuestra fe, ¿qué les respondemos o qué les mostramos? Pedro se adelanta, le toma la delantera a los demás y le dice al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Confesión plena de fe en Jesús. Y Jesús lo felicita, ¿verdad? Le va a felicitar por lo que acaba de decir, pero le dice que eso no es cuestión de Pedro, que se lo inventó, ni que fue un impulso. No, se lo ha revelado el Padre Celestial. La profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, Pedro está reconociendo en Jesús al Hijo de Dios. Está reconociendo en Jesús al enviado de Dios. Puede que todavía no lo entienda en plenitud, pero ya él ha percibido que en Jesús Dios está revelando de una manera muy particular, de una manera especial como nunca lo había hecho antes. Y entonces, a partir de esa profesión de fe, el Señor le entrega a Pedro una gran responsabilidad, que es el pastoreo de sus hermanos, de ese grupito de discípulos que estaban con él, que iniciaban esa experiencia de iglesia, pero también de los que vendrían después, ¿de acuerdo? Entonces, ser pastor, es decir, guiar, orientar hacia la verdad. Esa es la función de Pedro, y podemos adelantarnos, es la función del Papa en la iglesia y también de aquellos que reciben alguna responsabilidad. Orientar, guiar, encaminar hacia la verdad, no hacia los abismos ni a lugares de peligro, sino hacia la verdad. Para poder orientar en la verdad, yo tengo que haber creído en la verdad. Yo tengo que haber acogido esa verdad. Yo tengo que creer plenamente y sentir plenamente en mi corazón que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Ven? Primero hay que hacer la experiencia de la fe para poder